Entre el 2007 y el 2011, más bien se produjeron 9 evaluaciones. La participación fue más bien baja, fue casi la mitad de lo que sucedió en el año 2002, con una muy alta conflictividad, una de las huelgas más largas en el año 2007, con una planificación muy a corto plazo y era en la implementación de la ley y con una carrera meritocrática que, como les contaba en la línea de tiempo, era voluntaria. En el periodo hasta el 2017 se realizaron 3 evaluaciones con una alta participación. Fíjense que se pasó de 56.000 docentes que participaban en las evaluaciones a alrededor de 800.000. No es que tengamos 800.000, sino que hay algunos que, por supuesto, participaban en más de una evaluación. Hubo muy baja conflictividad durante todo este proceso. De hecho, no se registró ninguna huelga, salvo al inicio una huelga que no tenía que ver con las evaluaciones, sino con un conflicto del propio sindicato y de las facciones dentro del sindicato. Hubo una planificación y hay una planificación de mediano plazo hasta el año 2021 de cuáles son los tipos de evaluaciones que se van a realizar, y la diferencia es que hubo una carrera meritocrática generalizada. Quiero contarles, por ejemplo, para que no crean solamente que es una idea, estos son los datos oficiales de participación de docentes que les contaba en el Ministerio de Educación. Acá tenemos la del 2002, acá tenemos del 2007 al 2011 y acá del 2014 al 2017. La tendencia, por supuesto, es a mayor participación de los docentes. Estos son solo en evaluaciones voluntarias. Notarán que en el año 2016 hay una barra muy pequeñita porque solo hubo un concurso para docentes. Los demás concursos fueron o para funcionarios del sector o para directivos escolares y por lo tanto no los he incluido. Quiero compartir con ustedes 4 hipótesis de por qué creo que esta situación cambió desde la conflictividad inicial, sobre todo en el 2007, a ahora. Los docentes participan más de los procesos de evaluación, que incluyen evaluaciones de ascenso, evaluaciones de ingreso a la carrera, evaluaciones de desempeño. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y quiero comentarles 4 hipótesis muy brevemente. La primera es una narrativa de reconocimiento de los docentes. Entre el año 2007 y el 2011, durante el segundo gobierno de Alan García, hubo un fuerte enfrentamiento con el magisterio. Tanto es así que por primera vez, creo yo, en la historia personal del presidente García y del país, en el discurso que se hace todos los años en 28 de julio frente al Congreso de la República, el presidente tuvo que pedir disculpas a los maestros porque semanas antes los había insultado públicamente en el marco de lo que él publicó en un conjunto de artículos llamado El perro del hortelano, y a todos quienes se oponían al modelo económico que proponía les decía eso, perros del hortelano, ¿no es cierto? Porque los indígenas no querían que se explote la Amazonía, los profesores no querían ser evaluados, y esto generó un enfrentamiento muy fuerte. ¿Qué empezó a cambiar? Acá tengo 3 citas que la primera corresponde al discurso hecho por el presidente Humala en el 2012, luego por su primera ministra, la ministra Salas, y luego por el ministro Saavedra, que fue su segundo ministro en estos 5 años de periodo gubernamental. En los 3 casos, como pueden leer, se trata de una búsqueda de reconocimiento del docente como parte de este tema de la reforma y no de enfrentamiento. Y entonces creo que esto fue importante para generar un cierto nivel de confianza en ellos. Independientemente que uno esté más o menos de acuerdo con lo que cada uno de las personas citadas dice, el gran mensaje es un mensaje de tratar de buscar una reconciliación con el magisterio, que se logró, y que no solo se logró, sino que continúa. Y entonces hay una, insisto, narrativa que empezó a modificar, ¿no es cierto?, el asunto, y que fue muy trabajosa al principio, pero como estuvo tan herido el magisterio con el Estado en los momentos previos, resulta que también les fue más fácil poder arreglar esta situación, ¿no es cierto? Siempre las reconciliaciones son más fáciles que lograr que el inicio del romance. Una segunda hipótesis de por qué empieza a tener un camino de éxito la evaluación
es que se da en el marco de una reforma mucho más integral. Y no es un caso aislado. Ayer en la presentación en la tarde insistía mucho en el tema de la integralidad. Hoy Eduardo Bacov contó además cómo forma parte, lo mismo que Hugo Nervi, de un sistema más completo. Y acá quiero traerles solo un esquema muy fácil de ver. En el 2012 se plantea este plan maestro con la idea de trabajar en 4 áreas nuevas: una nueva carrera docente, un nuevo sistema de formación en servicio, un paquete mucho más complejo de bonos e incentivos y una estrategia de participación de los docentes en el diseño de políticas educativas. Esto de acá formó parte, esto de acá es el resumen de la reforma docente, que en el 2014 es reorientada por el ministro Saavedra, en el que se concentra, se organiza la reforma sobre la base de 3 elementos: la carrera docente, el sistema de bienestar docente y el subsistema de formación docente, que incluye la formación inicial y la formación en servicio. Entonces, la evaluación no era una actividad aislada, sino que formaba parte de un paquete mayor, y eso ha contribuido, a diferencia de las evaluaciones del 2007 y del 2002, a que sea mucho más fortalecido el proceso de la evaluación. Una tercera hipótesis tiene que ver con un marco consensuado de competencias. Quiero decir que en el Perú, a pesar de que se aprobó tarde en el año 2002 el marco del buen desempeño docente en relación a cómo se fue aprobando en otros países, como en el caso de Chile, fue un proceso muy interesante que se llevó a cabo en una mesa interinstitucional en el que participaron 25 instituciones, desde el sindicato hasta ONGs, por supuesto el Ministerio de Educación, liderado por el Consejo Nacional de Educación y el Foro Educativo, que es el espacio de sociedad civil más representativo que hay en el Perú, que inició un proceso para la elaboración de estos estándares en el marco del buen desempeño, que duró 4 años y que generó una enorme legitimidad por los procedimientos participativos que tuvo y el enfoque de los estándares, que fue, como mencionaba ayer, dirigido a una idea más formativa que de evaluación, y por lo tanto con competencias propiamente definidas antes que estándares e indicadores. Por supuesto que esto generó luego la exigencia de que el Ministerio tenga que trabajar aún más, porque si bien es cierto el marco del buen desempeño se utilizó primero para elaborar los cambios curriculares de la formación inicial, nuestras colegas de la Dirección de Evaluación Docente tuvieron que hacer un trabajo extra porque tuvieron que elaborar un conjunto de indicadores sobre la base de este marco. Fíjense que esta es la encuesta nacional docente. Cada 2 años se toma una encuesta desde el año 2014 que empezamos con este trabajo. Es una encuesta a nivel nacional. Se preguntó cuántos conocían el marco del buen desempeño. En las barras rojas están los docentes de las escuelas privadas y en las barras grises los docentes del servicio público. La mayoría, como se ve, no solo conoce el marco del buen desempeño, sino que lo ha leído, y más aún cuando se le pregunta por la utilidad de este marco del buen desempeño, en general hay una muy buena opinión respecto de su utilidad. Entonces, partimos de la idea de que el procedimiento de elaboración de los estándares de esta manera tan participativa y con este enfoque por competencias mucho mayores que indicadores específicos, contribuyó de alguna manera a que más adelante estén como, entre comillas, alertados sobre lo que podían en lo que podían ser evaluados. De hecho, el 89% de los docentes encuestados creían que este marco del buen desempeño docente les era útil para poder mejorar su desempeño y por lo tanto ser evaluado en ello. Y la cuarta y última hipótesis tiene que ver con un proceso de evaluación que gana cada vez más legitimidad. Ayer hablaba que un esfuerzo importante de los estados en el caso de la evaluación docente es que sea técnicamente impecable y que sea políticamente legítimo, y creo que eso fuimos logrando en el país. Acá tenemos este número de participantes con un zoom, digamos, un acercamiento del 2014 al 2017.
Lo que interesa ver es la proporción de las barras rojas. Esos son la cantidad de docentes que participaron en estas evaluaciones voluntarias y aun cuando la gran mayoría no resultó ganadora o aprobado, la participación sigue siendo importante. En el último año, toda esta barra roja fueron aquellos que no ganaron, entre comillas, o no se les adjudicó una plaza o no ascendieron y, sin embargo, probablemente van a seguir presentándose a los concursos. Entonces, esto para nosotros es un indicador sobre un texto que estamos preparando, que hay que, por supuesto, trabajarlo más profundidad, pero que ya indica que la alta participación, aun cuando hay una alta probabilidad de no salir aprobado, genera cierto nivel de legitimidad en el sistema. Esto de aquí tiene que ver con las opiniones de los cambios introducidos en materia de evaluación en la nueva ley de carrera docente. En las barras grises tenemos los que están muy de acuerdo, y en las barras rojas los que están en desacuerdo y muy en desacuerdo. En general, los docentes manifiestan, este es para la encuesta del 2016, un gran acuerdo, alrededor del 78% con las evaluaciones periódicas y alrededor de un 66%, de acuerdo con el ascenso basado en el mérito. Entonces, hay de alguna u otra manera también por parte de los docentes un proceso de legitimación. No obstante, no todo funciona tan bien, o por lo menos hasta el momento, y esto es la tarea de quienes le vamos avisando al Ministerio de Educación desde nuestros estudios. Acá tenemos algunas alertas con las que quiero acabar. Una primera es la idea de continuar con todo el desarrollo de la reforma docente de manera integral. Y esto es un llamado de atención al Ministerio, porque las evaluaciones podrían empezar a caer si no se trabaja más rápidamente con la reforma de la formación inicial y se hace un cambio de una política salarial. Porque ayer hablábamos que meritocracia y revalorización son como la zanahoria y el garrote para muchos de los docentes, y por lo tanto lo que se necesita es tener un nivel de exigencia con un nivel de compensación. Y entonces, si esto no termina, tanto política salarial como formación inicial docente, de consolidarse en la misma manera que las otras políticas, probablemente vayamos en los próximos años a tener algunos niveles de problemas. Segundo, el cuidado permanente de la imagen social del docente, ¿no es cierto? Las evaluaciones pueden tener este lado perverso, que sobre todo a la prensa a veces le interesa en particular, tratando de identificar dónde están los docentes que saben o no saben, o cuánto dejan de saber, y allí todos terminamos mirando esas noticias. Es parte también de la responsabilidad del Estado, en general de la sociedad, pero en el liderazgo del Estado, del Ministerio de Educación, de los institutos de evaluación, cuidar esa imagen tratando de ofrecer la información más válida y transparente. No digo ocultarla, pero mostrarla en su real dimensión, y eso es un trabajo que no se puede descuidar. Un tercero es el mantenimiento de la confianza en el propio sistema de evaluación docente. Allí donde haya un resquicio de que las pruebas no son justas, que los indicadores no son los mejores, que la metodología utilizada no es la mejor, podría generar una enorme fisura dentro de este nivel de confianza. Parte de eso Héctor Valdés lo comentaba, ¿no es cierto?, a pesar de los avances que tuvieron en la República Dominicana, donde estaban algunas alertas que hay que tener en consideración como evaluadores, porque eso es fundamental para generar esta confianza técnica. Una cosa que para Perú es fundamental, porque es un país unitario, aunque la Constitución dice que descentralizado, tiene que ver con desarrollar aún más las capacidades de los órganos subnacionales, porque un enorme problema con el que se va a enfrentar el país más adelante tiene que ver con el último tema que voy a mencionar, y es que el volumen de evaluaciones, se tiene una planificación de evaluaciones hasta el 2021, con fechas en cada uno de los tipos de evaluación, va a hacer que la escala crezca y por lo tanto la centralidad de este trabajo desde el Ministerio de Educación en Lima va a ser cada vez un reto mayor.
y lo que se necesita es contar con estas capacidades subnacionales en las direcciones regionales de educación para poder desarrollar ese asunto, porque si no, más adelante va a ser probablemente inviable. Ahí donde el marco del buen desempeño ha ayudado, también tiene una trampa que hay que tenerle cuidado, y es que no define directamente el estándar, y por lo tanto lo que hay que hacer es un trabajo posterior en el que se espera mantener el equilibrio, que el estándar sea lo suficientemente exigente como para mostrar calidad, pero que efectivamente sea alcanzable por los profesores, sobre todo para los que en la actualidad están y que probablemente, como en el caso peruano, fueron formados de una manera ineficiente o no completa, ¿no es cierto? Entonces, ahí probablemente radica parte del argumento de la conflictividad gremial cuando en el Perú ha pasado esos temas. Es decir, me exiges que rinda sobre algo para lo cual no he sido formado o formado en su totalidad, y entonces hay que cuidar mucho que no porque el estándar así me lo diga, tenga que tomar en cuenta el contexto en el que se han formado. Y el último, y por eso me refería también a los subnacionales, es que de todas estas 3 evaluaciones en los últimos 4 años realizadas, solamente ha sido 1,5 de ellas evaluación de desempeño con observación de aula, a un grupo muy pequeño que va a tener que empezar a escalar. Y aquí, en esta ampliación, es donde vamos a poder tener el primer escollo y el primer problema, que creo que el Ministerio de Educación debería estar como muy alerta en el caso peruano para poder hacerlo. Por lo tanto, lo que quería comentarles es esto, es decir, es posible que un tema sensible como la evaluación docente pueda ser manejado de manera relativamente exitosa, por lo menos cuando uno ve el número de participación, ve la mejora que está sucediendo. No llegué a poder incluir los datos de la Encuesta Nacional de Docentes del 2018, que acaban de salir, pero lo cierto es que hay 3 elementos con los que quiero terminar. Uno es el largo plazo. Nosotros empezamos la discusión en el año 2001 y hemos aplicado la primera evaluación de desempeño docente en el año 2017. Hemos sido un poco lentos, pero también es verdad que se necesita un proceso de maduración, porque como mencionaba ayer, el tema de evaluación es un cambio en una matriz cultural. Segundo, que se necesitan equipos realmente fortalecidos, con capacidad en las instancias del Estado para poder generar esta legitimidad técnica. Felizmente ha habido un acumulado en el país que ha logrado que nuestras colegas actuales en la Dirección de Evaluación Docente no tengan ningún esbozo de duda por parte de los maestros, que finalmente confían en que este trabajo se hace técnicamente. Y tercero, el aval político, que ya ha sido mencionado por Héctor también en su presentación. Creo que estos 3 elementos hacen que, por supuesto, se pueda empezar a generar una situación mucho más propicia para que la evaluación docente pueda finalmente ser lo que queremos que sea, un instrumento de mejora permanente del trabajo del docente y de la educación. Muchas gracias.